Justo, más o menos vamos a seguir de esta manera. Vamos a hablar algunos puntos que todavía quedaban pendientes de la primera sesión que tuvimos conmigo, que es de hace 2 semanas, ¿no? Uno, también vamos a terminar de cerrar algunas cosas que pudieron quedar como sueltas de la discusión que tuvimos la semana pasada respecto al Corpus Juris Civilis, que es el cuerpo normativo que, digamos, luego se redescubre y se utiliza como para ser la base del derecho europeo, especialmente el derecho europeo continental. Luego, entonces, un poco vamos a volver a lo que hablamos con el profesor Hans Cuadros la semana pasada, y luego entramos de lleno ya más al tema del derecho consuetudinario y los pueblos germánicos, especialmente con las dos lecturas de esta semana. Ya eso es más o menos las tres cosas que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Para recordarles nomás lo primero, que es lo que hablamos hace 2 semanas, que es el tema de el rol de la historia en el derecho, ¿no? Yo les comenté esa vez que por qué era importante estudiar desde un punto de vista histórico las instituciones jurídicas. Solamente es una cuestión como pintoresca o folclórica o digamos circunstancialmente importante. Yo les comentaba que no, que hay una importancia especial, específica, donde justamente el doctor Carlos Ramos contribuyó un montón, que es que ya que el derecho no es solamente una disciplina de laboratorio en una burbuja, sino más bien lo que Carlos Ramos llamaba la historia social del derecho, es básicamente el derecho un producto cultural, un producto de la sociedad, y como tal nos son útiles las herramientas que estudian a la sociedad, ¿no? Ya les decía, la sociología, la antropología, el urbanismo, la economía, ¿no? Las ciencias políticas, ¿no? Dentro de ellas está justamente la historia, ¿ya? Justo una cosa que estaba revisando, que acá tengo, creo que de este libro les hablé el otro día. Este es un libro que les recomendé revisar, que se llama Derecho, Tiempo y Historia, ¿no? Del doctor Carlos Ramos. Tiene algunos de sus discursos académicos compilados en uno que se llama un libro, perdón, un discurso que se llama El historiador del derecho y el historiador en general, asperezas y conciliación. Es un discurso que lee Carlos Ramos cuando es incorporado a la Academia Nacional de Historia, ¿no? Que es la academia que reúne, digamos, a los historiadores más conocidos, más reputados, ¿no? Ahí una de las citas que pone como inicio de su discurso es una justo de Paolo Grossi, que es el que estamos leyendo esta semana y que vamos a leer para la próxima semana. Paolo Grossi, este historiador de derecho italiano. Dice la cita de Paolo Grossi: el derecho no está escrito en un paisaje físico que espera aún una inserción humana. Está escrito en la historia. Esa es la cita. El derecho no está escrito en un paisaje físico que espera aún una inserción humana. Está escrito en la historia. Es decir, y eso es básicamente este primer punto que quiero terminar de cerrar de lo que hablamos la otra vez, que es, el derecho no es algo como una cuestión que lo estudiaría, por ejemplo, un estudiante de química o de física que está cogiendo un microscopio y está analizando el funcionamiento de una célula, ¿no? Y está aprendiendo cómo en la cuestión física y química funciona una célula. No, el derecho hay que encontrarlo en la historia, dice Grossi. El derecho hay que encontrarlo en cómo es el funcionamiento de la vida en sociedad, ¿no? A través de cómo los países, las sociedades han ido evolucionando a través de sus distintas etapas y periodos, ¿no? Entonces, para eso se hace clave, se hace tal vez indispensable utilizar un lente histórico para revisar ese derecho que, como ven, está inmiscuido, está entrelazado con todo el funcionamiento de las distintas sociedades. Es decir, pensando en nuestro país, por ejemplo, Perú, nuestro país, eh, y el derecho peruano no puede entenderse sin lo que ha ido sucediendo con la sociedad peruana. Tanto en lo más reciente, ¿no? El derecho reciente, por ejemplo, no puede entenderse sin entender, por ejemplo, el periodo de los años 90, ¿no? Del periodo de Fujimori, los años que han venido posteriormente, y el derecho que ustedes van a estudiar durante la facultad está totalmente relacionado a ese periodo. Por un lado, la Constitución del 93, por ejemplo, la Constitución con la que tenemos actualmente es una Constitución aprobada en el año 93, en el primer periodo
Fujimori como presidente, entonces tiene relación con ese periodo en los aspectos políticos, históricos, sociales y demás, ¿ya? Como también con respecto a la historia ya no tan reciente, ¿no? A la historia republicana peruana o a la historia colonial peruana, etc. ¿No? Entonces, está totalmente relacionado. De eso ya hablamos harto en esa primera sesión que tuvimos conmigo. Y para eso justamente son útiles esas otras ramas, esas otras ramas del conocimiento y de las ciencias sociales, podríamos decir. La economía, que nos ayuda a estudiar cómo las personas, los sujetos, las empresas, los estados toman decisiones como para maximizar los pocos recursos que tienen y maximizar y optimizar sus beneficios. Eso es un enfoque de, de las ciencias sociales, la economía, que por ejemplo ustedes van a encontrarse más adelante, que tiene un montón de uso, ¿no? En los últimos años, no en los últimos años, en las últimas décadas, podríamos decir en las últimas 2 o 3 décadas, en nuestro país, ¿no? Eh, Creo que algo muy valioso, una cantidad de abogados han empezado a considerar que, así como hablábamos de usar la historia para entender el derecho, el uso de la economía también para entender el derecho es algo que fue empezado a utilizar desde hace unas décadas con el impulso de un profesor bien importante que es el profesor Fernando de Trasegni, que empezó a plantear que para analizar las instituciones jurídicas no nos quedemos de nuevo en esa burbuja de las instituciones jurídicas, la doctrina, el derecho, sino veamos, por ejemplo, qué repercusión tiene, por ejemplo, una norma respecto de contratos, ¿no? En la economía, tanto en la economía individual de una persona como en la economía general de una ciudad o de un país. Eso, por ejemplo, nomás es ya incorporar un análisis interdisciplinario del derecho, es lo que se llama, de nuevo, ustedes se lo encontrarán en algún momento, quizás alguno está llevando este curso de Derecho y Economía, el análisis económico del derecho, ¿no? Ese es un ejemplo. Así como eso, está la política o las ciencias políticas, que más o menos estudian las relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, una de las manifestaciones del tema de la relación entre el derecho y la política está en los estudios feministas, por ejemplo. Los estudios feministas que nos han ayudado a ver cómo dentro de las relaciones entre las personas hay relaciones de poder que están ahí, a veces no tan evidentes, pero que mientras las vamos estudiando vamos identificando cómo, por ejemplo, hay cuestiones de poder desbalanceado en el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los profesores en la Facultad de Derecho sean hombres, ¿no? Y eso cómo puede, tiene, puede tener y tiene influencia en cómo se estudia el derecho, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en los cursos de derecho de familia, por ejemplo, por alguna razón, por sesgos que vamos trayendo desde antes, la mayoría de las profesoras son más bien mujeres, ¿no? Entonces, también, eso es un componente que es ya no solamente estudiar las cosas desde una perspectiva jurídica, sino también incorporarle otras herramientas, ahí la política, el urbanismo, que es el incorporar el estudio de el espacio en el cual se despliegan las instituciones jurídicas, o la sociología, que es la referida a la interacción de los grupos humanos, ¿no? Y cómo eso va también repercutiendo en cómo entendemos el derecho, ¿no? Ese mismo ejercicio se podría hacer respecto de varios de las otras ciencias sociales. Uno de ellos es justamente la historia, ¿no? La historia y que, digamos, la historia entendida en sí como ciencia social, aunque también es un debate largo el de si la historia es considerada como una ciencia social o como una humanidad, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Católica, historia, ¿alguien sabe en qué facultad está? ¿En qué facultad de la Católica está historia? Humanidades, exactamente, humanidades. No está en ciencias sociales. Historia está en humanidades, junto con filosofía, junto con literatura, ¿no? Es una pregunta interesante. En Harvard, por ejemplo, está dentro de las ciencias sociales, ¿no? La historia. Porque justamente eso que les digo, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor la sociedad también. Y en eso es donde quiero terminar ese primer punto que les comentaba, que solamente
terminar de cerrar algunas cosas que hablamos hace 2 semanas, que es en qué consiste estudiar o en qué consiste utilizar la herramienta de la historia, que ya les decía en esa semana, hace 2 semanas, es la herramienta, podríamos decir, predilecta que utilizó Carlos Ramos Núñez y a través de eso nos trajo una mirada más social del derecho. ¿En qué consiste la historia? ¿Ya? Y eso es un detalle que quiero precisar, porque muchas, no muchas veces, pero algunas veces he escuchado de abogados, y no abogados también, pero de abogados, decirse, bueno, yo tengo eh, tuve una inquietud o yo soy un historiador frustrado, ¿no? Y a pesar de que soy abogado, también me considero historiador porque conozco bien la historia de las guerras mundiales, ¿no? O conozco bien la historia del Perú republicano, ¿no? Entonces se llaman así historiadores o pseudohistoriadores por conocer un determinado periodo histórico, ¿ya? Lo cual está bien, lo cual es encomiable, lo cual es valioso, lo cual además en nuestra universidad y en nuestra facultad de Derecho, de todas maneras tenemos el privilegio de que hay una buena base de estudios de historia en los alumnos porque han pasado por estudios generales de letras. Entonces han llevado o historia antigua o historia moderna, ¿no? Historia del Perú republicano, etc. Entonces, eso es una cosa encomiable, sí, pero el tema es que eso no es en sí mismo haber hecho historia o haber utilizado la historia para entender la sociedad, al menos no en cómo se entiende la historia, si uno va justamente a la Facultad de Humanidades y uno estudia la historia como un método o como una herramienta, ¿ya? La historia no es solamente conocer lo que sucedió en el pasado, ¿ya? Eso de por sí, de nuevo, repito, es valioso conocer qué es lo que sucedió en el pasado, leer, ¿no? A Basadre, leer la historia del derecho civil de Carlos Ramos, ¿no? Y saber qué sucedió en el pasado y que eso de algún modo informe las decisiones que voy a tomar. Eso de por sí ya es muy valioso a alguien que solamente mira las cosas desde el punto de vista contemporáneo, que eso es en realidad algo extremadamente difícil porque en todo está inmiscuido lo que ha ido sucediendo antes. Eso de por sí está bien, pero hay algo adicional que hace el historiador, que es el revisar algo que se llaman las fuentes primarias, los, los archivos, ¿ya? ¿Alguien alguna vez ha escuchado de eso? ¿Qué cosa es revisar fuentes primarias o revisar archivos para un historiador? O algo que me ha pasado, alguien por ahí que quizás haya estudiado historia como una primera carrera y luego se desanimó y luego vino a derecho. Este ciclo, por ejemplo, tengo en mi otro curso un alumno que estaba estudiando economía y luego se desanimó y se vino para derecho. ¿Alguien sabe qué cosa es eso qué cosa es lo que hacen los historiadores exactamente? A ver, Rolando. La fuente primaria es, por así llamarlo, como que la fuente original, principal, donde surge o se pueda desenvolver una problemática, es decir, no distorsionada o manejada desde la perspectiva de otros autores u otros sujetos, como por ejemplo analizar la fuente primaria de, no lo sé, la época de Velasco, por ejemplo, cuando dio la reforma agraria. Como fuentes primarias, pues están los informes de la prensa de ese entonces, periódicos, los mismos decretos que se dieron en aquel entonces, ¿no? Una fuente secundaria sería más un análisis de un autor escrito en el 90 o en el 2000. Es decir, un análisis ya un poco sesgado, diferenciado de lo que es, lo que fue principalmente la causa, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfecto, Rolando. Gracias. No sabemos si sesgado o diferenciado, pero al menos lo contrapuesto sería un análisis a través de un intermediario, ¿ya? Es decir, como bien ha puesto un ejemplo ahí, Rolando, es decir, vamos a estudiar la época de la reforma agraria, ¿no? Una opción es leer a un autor que ha escrito sobre la reforma agraria y aprender de eso. De nuevo, eso es valioso, eso te da un panorama adicional del que quizás tendría solamente leyendo un autor jurídico, ¿no? Entonces lees, por ejemplo, a Antonio Zapata, ¿no? A un historiador de la universidad, o a algún profesor de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ahí eso es leer a través de un intermediario un determinado episodio histórico. Pero ¿qué es lo que hace el historiador? ¿Es leer solamente fuentes, como se llaman, secundarias? No.
lo característico del historiador es que lee las fuentes originales, las fuentes primarias, ¿no? En lo que se llaman los archivos. Y de ahí extrae, procesa esa información y extrae temas que se van identificando. eh, y es como decir, para ponerlo en un término simple, no solamente consume la historia, ¿no? No solamente lee sobre la historia, sino produce la historia. Es decir, va a las fuentes originales, información que quizás no estaba a la mano de todos, extrae algunas ideas importantes, ¿no? Y las redacta, las pone en un formato para que las revisen, ¿no? En un libro, en un artículo, o más reciente lo que se llama la historia pública o el public history, que en un formato que podría ser un museo, ¿no? O una instalación, ¿ya? Para que los consumidores de la historia podamos revisarlo. Eso es lo que hacen los historiadores, ¿no? Tienen lo que se llama la autoridad de revisar las fuentes primarias, ¿ya? Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, a ver si ustedes lo conocen. ¿Han leído alguna vez este material, estas líneas? ¿Alguien sabe de dónde son extraídas? Estas líneas que están en la pantalla. ¿Dónde están estas líneas que aparecen en la pantalla? Son unas líneas de Thomas Jefferson. ¿Nadie? Exactamente, ahí veo que han puesto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Clásicamente, no solamente por ello, pero Thomas Jefferson es uno de los padres fundadores de Estados Unidos y uno de los hombres, digamos, de la ilustración más icónicos, ¿no? Él es el que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es importante porque es el documento de origen, digamos, de los Estados Unidos, pero también es importante para toda la historia occidental, porque junto con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos es el hito, digamos, en que se puede decir que culmina el estado totalitario del antiguo régimen y comienza el estado moderno, ¿no? Que es el estado en el cual ya no dependemos de una monarquía, sino dependemos de una república o de un estado en donde se eligen a los representantes, ¿no? Entonces eso pasa con la Revolución Francesa, 1789, pero también con la Declaración de la Independencia, que es de 1776, 4 de julio. Y este es el autor del primer borrador, digamos, de la Declaración de Independencia, luego lo revisa el Congreso Continental, pero de ahí es que sale esa Declaración de Independencia, y de ahí toma además algunos fragmentos, también la Declaración de Independencia que se firma en 1821 en Perú hace exactamente 200 años. Entonces, este señor, Thomas Jefferson, es un autor y un personaje importantísimo en la historia, no solo occidental, sino también historia de Estados Unidos. Pero lo que se dio con Thomas Jefferson es justamente un ejercicio de historia, no solo de historia del derecho, sino de historia en general, que es encontrar sus cartas, sus escritos, ¿no? Ir a la fuente primaria de exactamente lo que él tenía en sus archivos, en sus registros de las propiedades que él tenía, ¿ya? Eh, y encontrar algunos detalles un poco más cuestionables de Thomas Jefferson. Alguien que me sorprendería con su cultura general o con su cultura general y su conocimiento de las discusiones internacionales, que sepa qué cosa es lo que encontraron y ahora se cuestiona de este personaje Thomas Jefferson. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Como les digo, Thomas Jefferson es famoso por estas líneas que en realidad son increíbles, ¿no? We hold these truths to be self-evident, ¿no? Nosotros consideramos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y que ellos son encargados o se les ha dado, el creador les ha dado algunos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ese es como comienza
la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces, este es un hombre brillante, además fue presidente, fue el tercer presidente de Estados Unidos, ¿no? Y además fundó la Universidad de Virginia, etc. Pero hay algo que encontraron respecto de él, justamente analizando las fuentes primarias, ¿no? Sus cartas, sus registros, los detalles de lo que tenía en su hacienda en Estados Unidos. Exactamente. Ahí veo que Rolando lo acaba de comentar. Thomas Jefferson, con todo lo que tenía, con todo lo valioso que tenía como personaje, tenía la particularidad de que era propietario de esclavos. No solo era propietario de esclavos, sino además, en varias de las cartas que él mandaba, hacía referencia a el entendimiento de lo que eran los esclavos para gente como él, que era propietario de personas humanas, ¿no? Eso es lo que ahora ha puesto totalmente en cuestionamiento, ¿no? La figura de Thomas Jefferson, al menos en el ámbito de los Estados Unidos. Algo parecido, no sé si ustedes han visto en estos últimos días, por el 8 de octubre, el feriado que hemos tenido, algo parecido a lo que ahorita se está haciendo con el caso de Miguel Grau, ¿no? La gente está diciendo, oye, ¿por qué celebramos a Miguel Grau? ¿Por qué no celebramos a Andrés Avelino Cáceres o otra figura del Tupac Amaru en nuestro país? Porque Miguel Grau tiene algunos cuestionamientos, porque podríamos decir que fue alguien golpista, porque vino si no me equivoco, con Echenique o con Ramón Castilla en la Guerra Civil en los años 1850, etc. Entonces es una figura que también tiene algunos cuestionamientos. Así como eso, a Thomas Jefferson, a pesar de que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es alguien que está en cuestionamiento justamente porque tuvo esclavos, y no solo tuvo esclavos, sino ya para estos momentos está ya probado, ya se tiene toda la historia de ello. No solo tuvo esclavos, sino también tuvo como su concubina a una esclava suya que se llamaba Sally Hemings, y tuvo una descendencia, ¿no? Con esa su esclava que se llama Sally Hemings. Entonces tuvo una familia y descendientes, que su descendencia incluso está viva hasta hoy, que viene de su relación con Sally Hemings, una esclava suya, ¿no? Entonces, imagínense las relaciones lo delicadas de esas relaciones ahora y lo que representan para alguien que era uno de los padres fundadores principales de los Estados Unidos. Eso es, digamos, un ejemplo de lo que les decía, producir historia. Es decir, ¿qué es consumir historia? Lo que podría hacer cualquiera es este, coger una biografía de Thomas Jefferson y leer sobre lo que hizo, ¿no? Escribió la Declaración de Independencia, fue miembro del Congreso que declaró la independencia, fue presidente de los Estados Unidos, luego también fundó una universidad, y uno tiene ahí la biografía de Thomas Jefferson. Pero el que produce historia ya va a los archivos y encuentra ya detalles que va construyendo, que no los podría encontrar uno que solamente ha leído a un ente mediador en esto, que sería alguien que es el historiador, ¿no? El historiador es ese que tiene esa autoridad de revisar los archivos, y eso es bien clave para efectos del derecho, ¿ya? Porque si uno solo mira, y quizás ahí está ese punto con el que quiero terminar en esta primera parte, que es, si uno solo mira las normas, o la historia de las normas, ¿no? Justo Carlos Ramos, no sé si lo tomaba él de alguien más, tenía una frase bien interesante que es, si uno solo mira las normas y mira la historia de las normas en el Perú, uno pensaría que está en Suiza. Porque si uno mira nuestro Código Civil, el actual, el anterior, el de 1852, uno vería un Código Civil que en un 90% se parece al código francés, al código suizo, ¿no? Si uno mira las normas procesales, si uno mira las normas hasta constitucionales, uno podría pensar que está en Suiza o está en un país europeo, si uno mira las normas, ¿no? Y uno no puede solamente mirar las normas. El derecho, digamos, se juega en la cancha todos los días, ¿no? Entonces,
ahora terminaremos la clase y nosotros haremos, no sé si tendremos otra clase o haremos algunos quehaceres de nuestra vida cotidiana, entonces iremos a comprar a la tienda, ¿no? Y ahí nos darán un recibo de lo que hemos comprado. Y ahí se habrá producido derecho porque ese recibo es una compraventa. Y ese recibo lo van acumulando y archivando, ¿no? Los de won o los de metro, ¿no? Y los van acumulando en un archivo de todas las ventas que han hecho. Dos temas ahí. Uno, que ese es un ejemplo de un archivo, ¿no? Ese es un ejemplo de un archivo, una fuente primaria, que de acá a 100 años, si alguien quisiera estudiar cómo es que se daban las compraventas cotidianas de las personas del año 2021, claro, podrían ver el Código Civil, las normas que ustedes van a estudiar o están estudiando este ciclo y los siguientes ciclos, y dirían, bueno, el Código Civil dice respecto a la compraventa que se hace con este requisito y este requisito, ¿no? Eso dice las normas, ¿no? Y el Código Civil peruano dice algo similar al Código Civil chileno, al Código Civil brasilero y al Código Civil alemán también. Pero qué diferente será si no solamente miran las normas, sino miran el cómo se desenvuelve en la realidad cotidiana la institución de la compraventa, con las compras que hacen los usuarios, los operadores jurídicos en la vida cotidiana. Eso ya lo hará, no sé, de acá a 100 años, ya no alguien que solamente mira las normas, sino lo que sería un historiador del derecho, digamos, a carta cabal, que hace la revisión de los archivos también. Eso es lo que hace un historiador del derecho, eso es lo que hacen los historiadores en general, no solamente de temas jurídicos, sino de temas en general, pero cuando se hace eso respecto de temas jurídicos, será un historiador del derecho. Eso es lo que hacía, por cierto, Carlos Ramos. Una de las particularidades de Carlos Ramos es que, a diferencia de la gran parte de los abogados, incluso de los abogados conocedores de historia, a diferencia de cualquiera de los profesores que ustedes van a tener en la facultad, Carlos Ramos lo que hacía era justamente tener una gran técnica y un gran conocimiento de ir a archivos para trabajar sus libros. ¿Qué archivos revisaba? Los archivos departamentales, el Archivo General de la Nación, ¿no? Uno de los archivos que más le gustaba a Carlos Ramos era los archivos de las tesis de las universidades, ¿no? De la Católica, de la Universidad San Agustín, en Arequipa, ¿no? Y son archivos que vienen de comienzos del siglo XX, ¿no? Eso es revisar archivos, eso es lo que es, digamos, trabajar históricamente. Entonces, con esto solamente les quiero decir que, así como hemos hablado de las otras ramas, la economía, la política, la sociología, etc., cuando hablamos de la historia, eso es lo que hacen los historiadores, y específicamente los historiadores del derecho. Revisar archivos que eventualmente te dan la fuente primaria y quién tiene la mayor autoridad respecto de los temas que uno está opinando, quien ha revisado la fuente primaria. Quien no está opinando en base a lo que leyó de alguien que a su vez revisó la fuente primaria, sino quien revisó la fuente primaria. Ya, esa es la particularidad de la historia y por eso los historiadores creo que tienen una autoridad específica en la opinión sobre los distintos temas, ¿no? Y archivos, ya, bueno, y eso podría uno hacer un curso completo, son todo tipo de acumulados de documentos. Los archivos más típicos son el Archivo General de la Nación, ¿no? En nuestro país, ¿no? Los archivos que tienen todas lo que los notarios han ido acumulando durante un determinado periodo. Pero un archivo, por ejemplo, también podría ser incluso nuestro curso de Paideia. Todo lo que tenemos en Paideia, imagínense que de acá a 50 años alguien quiere estudiar qué cosas se enseñaba en las facultades de Derecho en el año 2021, en los años post-pandemia. Entonces, ¿qué fuente primaria sería increíblemente útil e interesante revisar? Los archivos de Paideia, ¿no? Que aparecen en los cursos de la Católica entre el año 2021 y el año 2023. También ese es un archivo, ¿no? Y alguien con eso podría opinar de manera más autorizada a solamente leer y comentar lo que alguien había opinado sobre un tema. Eso es lo que se llama la historia del derecho y eso era un tema que quería completar y terminar de cerrar respecto de esa primera clase en donde estuvimos hablando de por qué había una contribución respecto de los temas tanto del curso como en general de la metodología de la historia del derecho de parte de Carlos Ramos y en general de ese enfoque o de la metodología de la historia del derecho.
Eso es exactamente también la revisión de archivos, lo que hacen Paolo Grossi y Harold Berman, que son los dos autores que ustedes van a revisar esta semana y la siguiente para el control de lectura. ¿Qué método utilizan para decir lo que dicen Paolo Grossi y Berman? En algunas cosas, claro, hacen referencia a lo que dijo tal persona porque esa persona utilizó y revisó tal tema, ¿no? Entonces, claro, citan también otros autores que han hecho una revisión. Pero en última instancia, la autoridad principal les viene por haber hecho estudios de tipo histórico, ¿no? De tipo histórico. Eso es lo que ustedes van a encontrar en esos textos de Paolo Grossi y de Harold Berman, en los que van a entrar en el control de la próxima semana. Ya, ahí con eso terminamos el, el primero de los tres temas que teníamos para la sesión. No sé si sobre eso alguna pregunta, duda o comentario. A ver, justo ahí me hacen una pregunta por mensaje directo, y luego vamos correlando. Me preguntaban por el tema de Thomas Jefferson y el 4 de julio y el tema del movimiento Black Lives Matter. Justamente para que ya tengan completo el contexto de por qué se está haciendo esa revisión y eh, una mirada nueva de los padres fundadores de Estados Unidos, es porque justamente actualmente hay movimientos como el de Black Lives Matter, que es, estamos revisando justamente en el caso de Estados Unidos, cómo hay una historia de racismo, ¿no? De racismo que viene intrínseco en ese país, ¿no? Arrastrado de distintas decisiones desde los años, desde el siglo XX y desde el anterior siglo, por el hecho de Estados Unidos haber tenido una herencia de esclavitud, ¿no? Cuando hubo la declaración de independencia, si bien se dice todos los hombres son iguales, ¿no? En sí, eso no incluía todavía a los afrodescendientes que eran esclavos, ¿no? Y solamente la esclavitud fue recién erradicada poco a poco en los estados del norte y los estados del sur fueron los que se negaban a abolir el racismo, la esclavitud en Estados Unidos, todo lo cual llevó a la guerra civil de Estados Unidos, que es en el siglo XIX ya, ¿no? Y que es la figura principal en la guerra civil estadounidense es Abraham Lincoln, justamente. Pero aún cuando se abole el racismo, perdón, la esclavitud, lo que queda todavía es el racismo y los distintos, digamos, sesgos que se tienen hacia los afrodescendientes en Estados Unidos, y eso es lo que todavía permanece hasta el día de hoy, en general. Hasta el día de hoy hay estadísticas de cómo, por ejemplo, los afrodescendientes tienen un trato distinto de parte de la policía, ¿no? Eso es lo que ustedes verán que está en las protestas y demás. Y eso, aunque es otro país, es una historia de encontrar la propia identidad de un país que no solamente está en Estados Unidos, sino también la podemos encontrar en nuestro país. Es exactamente la misma historia que tenemos, tal vez en nuestro caso, no tanto solo de los afrodescendientes, sino también de los descendientes de pueblos indígenas, ¿no? De cualquiera de nosotros que tiene ascendencia europea y ascendencia andina, ¿no? Esa suerte de encontrar la identidad es parte de lo que también significa revisar la historia de un país, ¿no? Entonces sí, es exactamente ese el contexto en el cual se empezó a revisitar la historia de Thomas Jefferson. Sí, Rolando. Sí, profesor, algo sumamente rápido, en el sentido de que, como bien mencionó, que el derecho se juega en la sociedad de todos los días. ¿Cómo uno podría evitar el anacronismo al emplear la historia del derecho? Por ejemplo, es como decir que yo puedo utilizar como en la anterior lectura, ¿no? Las instituciones de Justiniano sin tener el contexto en el que se daba ello, y Ujú. yo interpretarlo o analizarlo sin considerar, por ejemplo, que no, el pater familias era algo por defecto en esa sociedad, y yo no podría pues analizar una crítica necesariamente para reformar lo que había en ese entonces. Entonces, ¿cómo evitar ese anacronismo, por así ponerlo? Claro, lo que, en efecto, gracias por ordenarlo. Y justamente ese era el segundo de los tres puntos de la clase, y con eso creo que podemos hacer una transición perfecta, y terminando este punto tal vez vamos a un pequeño break, que es
el tema de lo que hemos hecho en la semana pasada, que es el derecho romano. Ya les dije que hablar de derecho romano es como hablar de derecho de cientos de años, ¿no? Entonces, hablar del corpus iuris civilis o hablar de las instituciones, ¿no? De las instituciones de Justiniano, que ustedes las han revisado y han tenido incluso eso para el control. Respecto del anacronismo, tal vez la parte más fácil es decir, en efecto, es decir, si yo estoy juzgando con ojos de ahora la institución del pater familias, ¿no? O la institución de, por ejemplo, la clasificación de los bienes, ¿no? Que utilizaban los romanos en determinado periodo. Claro, de todas maneras, uno tiene que tener cuidado, y así lo harán los historiadores profesionales, al momento de juzgar cómo se llevaba a cabo algo en esa sociedad en específico, ¿no? Una cosa que pasa mucho, y eso lo mencionan también Berman y Grossi en las lecturas de esta semana, es que mirando ya a la etapa post-romana, que es los pueblos germánicos, muchos al escribir sobre ello tienen en la cabeza algo que es bien contemporáneo, o si no contemporáneo, algo bien moderno, que es la idea de Estado. La idea de Estado. Cuando en la época de los pueblos germánicos, una idea de Estado todavía no estaba tan clara, ¿no? La idea de Estado, como lo entendemos ahora, es una idea moderna que viene más de Hobbes, viene más de Locke, ¿no? Pero a veces pecamos en eso de juzgar a las personas de un determinado momento con una institución como de ahora, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa con la cual, en efecto, tener cuidado. Digamos, el juicio de la forma en que se desenvolvían las instituciones en el pasado tiene que tomar en cuenta su propio contexto, eso de todas maneras. Por eso, por ejemplo, algunos de los que han estado defendiendo tanto a Thomas Jefferson como también a Miguel Grau estaban diciendo, bueno, ellos eran hombres de su tiempo y en su tiempo la esclavitud estaba entendida de esta manera, ¿no? Entonces, claro, eso es un argumento válido de plantear, ¿no? Aunque en el caso de ambos, mientras Thomas Jefferson era propietario de esclavos, otros padres fundadores de Estados Unidos como Alexander Hamilton estaban fundando sociedades de abolicionistas de la esclavitud, ¿no? En ese mismo tiempo, en los años, fines de los años 1700. Entonces, no es tan cierto, pero ese es justamente el debate que existe. Entonces, eso es digamos, un aspecto, ¿no? Ahí nosotros no vamos a entrar mucho porque nosotros en el curso no vamos a juzgar tanto qué es lo que sucedió en el pasado de por qué optaron por tener una lógica de un pater familias y no por una lógica de una mater familias, por ejemplo, en la sociedad romana, ¿no? Ese es un tema más ya de sociedad romana, de historia antigua y medieval. Quizás ustedes han llevado el curso en letras. Lo que sí es una pregunta más relevante para nosotros, más directa para nosotros es, si bien tiene lógica que, bueno, utilizaran las instituciones de Justiniano en el ámbito del derecho romano y en esa época, ¿por qué nos es relevante a nosotros? Esa es la pregunta que nos concierne más a nosotros y a este curso. Y eso lo podemos predicar tanto del derecho romano como de las instituciones del derecho consuetudinario, pero vamos primero con las instituciones del derecho romano, con el corpus, pero específicamente tal vez con las instituciones de Justiniano. Y más importante, y es una cosa que les quería poner aquí, porque eso es bien relacionado a la pregunta de Rolando. Esta imagen, solo para poner una imagen como referencia. El Senado romano, ¿no? Cicerón hablándole a los senadores. ¿Cómo es que estudiamos el derecho romano todavía ahora? ¿No? Y a eso le agrego lo otro que creo que un poco que les introduje también la semana pasada. ¿Cómo es que hay otras cosas de la vida? ¿No? Les mencionaba las redes sociales, ¿no? Pero en general, cosas de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Miren estas sillas, ¿no? Hoy ya sabemos que hay sillas de rueda que son automáticas y que una persona puede movilizarse. Estas personas, ahora para comunicarse con alguien de, por ejemplo, los confines del Imperio Romano, o de la República Romana, tendrían que mandar una persona a caballo para comunicarse y llegaría en una cantidad de días determinada hasta que luego regresa la comunicación, ¿no? Mientras que ahora
un representante del Congreso, en nuestro Congreso en el Perú, tiene un iPad para ahí revisar su Twitter, revisar los mensajes de sus asesores, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado eso? Pero en el aspecto jurídico, todavía sí revisamos muy importantemente las instituciones del derecho romano para nuestro curso. ¿Por qué sucede eso? Por qué es que todavía utilizamos el derecho romano en el año 2021 como una referencia para varias cosas en el derecho? A ver, ¿qué les parece? Un poco nos comentó eso Hans en la sesión pasada, pero les pido que piensen en eso porque de otro modo estaríamos tomando esto como dado, ¿no? Y estaríamos estudiando ahorita el corpus, las instituciones, o sabríamos que hay el digesto, pero serían como simplemente novedades o curiosidades históricas, ¿no? ¿Tiene una relevancia para nosotros? ¿Por qué tiene una relevancia? Por qué es tan importante el derecho romano para, y no solo para nuestra facultad, sino para otras facultades de derecho también? ¿Por qué hay cursos de derecho romano y por qué hacemos tanta referencia al derecho romano? Podemos simplemente omitir todo esto. ¿Alguien que quiere ensayar una respuesta? ¿Cómo es que evoluciona la tecnología, la técnica de algunas cosas, pero en el derecho todavía somos tan anticuados o hemos evolucionado tan poco que utilizamos todavía el derecho de hace 2000 años? A ver, Aaron. Sí, profesor, buenos días. Bueno, el derecho romano es relevante porque al fin y al cabo es la raíz de donde viene nuestro derecho y muchas de las instituciones que se plantean ahí en el Corpus Juris Civilis se siguen utilizando el día de hoy. Pero sí, hasta ahora no encuentro una razón como para poder sustentar por qué muchas de ellas no han evolucionado. Pero sí he visto que otras tantas sí han evolucionado, como por ejemplo el concepto de familia. Hoy en día el pater families no es exactamente igual como era en esa época, pero instituciones como al menos el tema de la compraventa, de la donación o de la prescripción adquisitiva sí han mantenido la forma Ujú, a lo largo de esos 1500 años creo que tiene, ¿no? ujú. O 2000 años, dependiendo desde qué momento lo tomemos, ¿no? Claro, tiene 1500 años si tomamos en cuenta el Corpus Juris Civilis, en efecto, pero el corpus es una recopilación del derecho romano durante la época imperial, ¿no? Que viene desde el primer siglo de esta era, y también del derecho romano de la Roma republicana, ¿no? Que viene incluso antes de Augusto, antes de Octavio y demás, ¿no? E incluso las 12 tablas, ¿no? Que es la época más arcaica. Entonces, son 2000 años de derecho que todavía no cambia. Entonces, una primera cosa que ahí nos comentaron, que es bueno que lo tengamos en cuenta, es, claro, hay que mediatizar eso, ¿no? Porque hay temas que sí, ¿no? La usucapión, ¿no? Las cuestiones relacionadas a la propiedad predial, pero hay cosas que no es que no hayan cambiado, claro que han cambiado, ¿no? La lógica del pater familias, ¿no? Por ejemplo, no está a la hora, ¿no? Ahora hay más o menos una suerte de consenso de la igualdad entre el esposo y la esposa, aun cuando todavía hay cosas ahí que se necesitan corregir y todavía mejorar, pero ya hay un cambio ahí que se ha dado. Entonces, un primer detalle ahí que nos comenta Aaron es que, claro, hay cosas que desde esa época todavía no las tenemos, y Aaron mismo nos decía, no tengo claro por qué no las hemos cambiado o ha evolucionado. Pero sí, ojo que hay algunas que sí han evolucionado y han cambiado, ¿no? Es un buen apunte que ahí hace Aaron. A ver, Marisela. Buenos días. Lo que estaba pensando es que, digamos, con la tecnología ha cambiado el teléfono, por ejemplo, pero sí mantiene ese rasgo esencial del teléfono, que si nosotros olvidaríamos por completo que el teléfono sirve para llamar y ya no llama, entonces ya se pierde ese rasgo esencial y ya no sería un teléfono. Yo creo que eso está relacionado con el derecho romano, por ejemplo, que hasta ahora no se mantiene exactamente qué es el derecho, pero sí se descubrieron aquellas instituciones que no necesariamente están relacionadas a, por ejemplo, la esclavitud,
que gracias a lo que se había mencionado, que el derecho es parte de la construcción social, descubrimos que la esclavitud es una institución no necesaria, es errónea, entonces se fue destruyendo. Entonces, creo que reconocer cuál es el rasgo esencial de cada parte del derecho nos ayuda a entender qué es lo que se podría mantener y no. Y como aún no descubrimos y aún no tenemos bien en claro ese rasgo esencial, puede ser que se está demorando en construir y aclarar qué es lo que se debe modificar o no. Y hay una pregunta, ¿a qué te refieres con un rasgo esencial del derecho? Ah, ok, ok. Eh, Esto ya lo he visto en el curso de ciencias jurídicas. Es, Ya. por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando a ver, se pueden modificar las reglas, las normas de qué es el partido de fútbol, pero si el jugador deja de patear la pelota, ya no estamos hablando de fútbol. Ujú. Entonces, cuando hablamos de derecho, ¿qué es lo que mantiene el derecho? Si yo te digo, ok, el derecho es parte de la sociedad, pero es ahorita un poco ambiguo. Entonces, como aún no sabemos lo que es el derecho, tenemos miedo de quitar algo, modificar algo. Por eso nos basamos en la sociedad. Por ejemplo, gracias a la sociedad vimos que la mujer, a través de sus movimientos feministas, descubrimos que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, o merece cierta equidad. Entonces ya restringimos esto, que la mujer es hembra, la mujer es propiedad, ta, 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 ta. Ujú, ujú. Entonces estamos identificando cuál es el rasgo esencial, a dónde se está dirigiendo. Interesante. Una precisión que les hago respecto de ello es, ahorita lo que nos ha comentado Marisela es cierto, hay un debate clásico que quizás ustedes lo están viendo en su curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas, que es el debate entre el iusnaturalismo y el positivismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el lenguaje que usa Marisela es descubrir lo esencial del derecho o descubrir lo esencial de de una determinada institución jurídica, ¿no? Y encontrarla, ¿no? Eso es una visión que llamaríamos iusnaturalista del derecho, porque es como nosotros estamos tratando de descubrir algo que existe, como en un abstracto, ¿no? Y lo vamos a tratar de descubrir, entonces vamos a tratar de descubrir cuál es el funcionamiento adecuado de, por ejemplo, la relación entre las personas de distinta descendencia, por ejemplo, entonces descubrimos que al final no debería haber una institución como la esclavitud, ¿no? O todavía estamos por descubrir cómo es la relación entre distintas personas de distinto género, ¿no? Entonces eso es un proceso que está en evolución todavía ahora, pero eventualmente lo vamos a descubrir. Esa es una postura justnaturalista del derecho que, digamos, como piensa que el derecho está en algún lugar, ¿no? Y lo estamos descubriendo, ¿no? Ya sea en el sentimiento de las personas o en la comunión de las personas o en la religión también o en eh, puede haber también posturas naturalistas que toman como el derecho como bien que viene dado de Dios, ¿no? Eso es una postura, ¿no? Pero no se olviden que también hay otra postura que es la del positivismo, que más o menos lo que plantea es, en realidad no es que descubrimos el derecho, sino que el derecho es una herramienta que producimos y desarrollamos ante un determinado problema. Entonces tenemos un problema determinado que es la relación entre las nacionalidades, ¿no? O la relación entre las personas en un determinado contexto. Entonces ante eso, las personas responden con una solución, que es, allá, establezcamos esta regla o este conjunto de reglas, que son, voy a decir un término, artificiales, ¿no? Pero son un conjunto de reglas que establecemos para solucionar nuestro problema. Entonces esa es una postura que dice, no descubrimos el derecho, ¿no? Lo diseñamos y lo sancionamos, es decir, lo promulgamos para responder a un problema en específico, ¿no? Entonces, esa es la postura más positivista del derecho, ¿no? Es buena la explicación que ahí nos comenta, porque justamente ahí, en uno u otro caso, es útil mirar hacia atrás, pero en ambos casos también no deja de ser algo curioso el que haya instituciones o temas que no hayamos logrado desarrollar o todavía, ya sea descubrir o desarrollar una respuesta para, ya sea que hablemos de justnaturalismo o positivismo, desde una época tan antigua como la del derecho romano hasta ahora, ¿no? Eso todavía es algo que genera curiosidad, ¿no? A ver, terminamos tal vez con Rolando y les comento algo. Eh, Otro aspecto de la importancia del derecho romano es porque para que precisamente uno pueda comprender integralmente
su ordenamiento jurídico, su sistema jurídico nacional, es sumamente relevante analizar íntegramente su evolución que ha tenido. Esto obviamente recalca la importancia de entender desde su nacimiento, desde su concepción matriz, hasta su evolución constante con las influencias de otros ordenamientos jurídicos. Y esto, por ejemplo, viene muy recalcado, me acuerdo cuando el magistrado Espinosa hacía un estudio del derecho precisamente del asunto de la vacancia presidencial en el caso de la incapacidad, perdón, sobre la cuestión de, no, sobre la cuestión de confianza y aludía mucho sobre textos precisamente europeos y la influencia que tuvo finalmente a la llegada de nuestro sistema normativo. Entonces de ahí más o menos que radica su importancia, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, lo que les diría Carlos Ramos, la postura que también tiene, por ejemplo, Hans Cuadros, que nos visitó la semana pasada, es que no se puede hacer derecho comparado sin hacer historia del derecho y viceversa tampoco, ¿no? Este, y es cierto, digamos, hay una cuestión de que eh, si uno mira hacia el pasado, uno va a ver que las cosas se van entremezclando entre las distintas civilizaciones, entre los distintos países, entre los distintos estados, ¿no? Entonces, están completamente relacionados el mirar hacia atrás con el mirar cómo van interrelacionándose distintas sociedades. Sí, pero igual como les digo, está todavía la pregunta de, ya sea que sea un tema en el cual se han interrelacionado harto unas sociedades con otra, ¿no? Europa con América, o Europa con África, o no, o sea, un tema más cotidiano de la vida urbana, de la vida diaria de las personas, ¿no? Donde uno se las ve con su vecino y ahí arregla los temas del lindero de su pared medianera. Este, ¿Por qué es que todavía miramos hacia tan atrás hoy día en el derecho, ¿no? Que ese es el tema con el que quería cerrar lo que hablamos la semana pasada con Hans, ¿ya? Este, y les doy solamente un par de ideas en eso, para cerrar ese punto, no necesariamente porque sean las ideas finales, pero son un par de ideas que les quería mencionar. A esas dos ideas que les voy a dar, primero creo que es bueno anotar lo que nos comentó hace un rato su compañero, creo que fue Aarón, que es, para empezar, no es tan así como les estoy diciendo, ¿no? Claro, les estoy diciendo, sí, mira, ahora utilicemos Facebook, en esa época utilizaban simplemente iban al foro romano y ahí hablaban con sus amigos, ¿no? Entonces es muy diferente. Claro, sí, es cierto, pero la verdad es que en el derecho hay cosas, como bien mencionó su compañero, que también han evolucionado increíblemente, ¿no? Por ejemplo, el derecho relacionado a la protección al consumidor, ¿no? Que está derivado de el consumir de manera masiva los productos. Eso no había de una manera ni siquiera parecida en el derecho romano. Y esa es una evolución del derecho que nos diría, bueno, oye, profesor, en realidad en eso el derecho sí ha evolucionado un montón. O el derecho de la protección de datos personales, por ejemplo. La protección de datos personales deviene de justamente el uso de la tecnología y ahora si uno utiliza alguna herramienta, algún software, uno puede poner sí o no para compartir sus datos en las computadoras. ¿Eso había en el derecho romano? Evidentemente no, ¿no? Entonces, en sí, es bueno ese primer apunte que hizo Aarón de, no es que todo haya permanecido, mucho ha cambiado, ¿no? Pero claro, sí, hay cosas que sí han permanecido, ¿no? Creo que justamente el ejemplo que se ponía era el tema de la usucapión o de la prescripción adquisitiva. Una institución como la de que uno, si está, no compró una casa, sino está, o un terreno, sino está poseyendo ese terreno sin ser propietario por un determinado tiempo, uno pueda volverse propietario. La forma en que un montón de gente en nuestro país ha adquirido una propiedad, un terreno. Eso existía desde el derecho romano, la usucapión, ¿no? Está en las instituciones de Justiniano que ustedes han tenido a la mano. Una de esas instituciones, ¿no? En el libro 2 creo que es el de las cosas, es la usucapión, ¿no? Incluso los plazos para adquirir propiedad son hasta los mismos de esa época hasta ahora. Entonces, dos ideas que les doy ahí para cerrar ese punto, que es, uno, el que yo personalmente pienso es que en el ámbito del derecho privado, que es en lo que se centra este curso, ¿ya? ¿Tiene sentido que no haya evolucionado tanto el derecho desde esa vez hasta ahora y que sea vigente lo que nos explicaba Hans la semana pasada hasta ahora?
Porque la verdad es que el derecho privado se refiere a cosas que son bien básicas de la interacción de los humanos. Cosas como las siguientes, como los dos pilares del derecho privado, ¿no? Incluso hablando no solamente del civil law, sino también del common law, que son cosas como los contratos, las obligaciones y la propiedad. Los contratos y las obligaciones se refieren más allá de lo que dice el Código Civil peruano, el Código Civil chileno, las instituciones de Justiniano. Los contratos se refieren a algo tan simple como yo me comprometo con ustedes a darles una clase, impartirles algún tipo de conocimiento que yo tengo, ¿no? Y ustedes se comprometen conmigo a pagarme por ello, ¿ya? Ese comprometerse a algo y que luego el que recibió esa promesa espere que esa promesa se cumpla, es una cuestión tan básica de las relaciones humanas, ¿no? Que tiene sentido que no sea una cuestión que solo sucede en el año 2021, sino también que sucediera en la época del derecho romano, en la época romana, y además probablemente también en el ámbito del Imperio Chino, el ámbito en África o el Medio Oriente, seguramente lo mismo podríamos decir. Ese elemento básico de la interacción humana que es, yo te digo, voy a hacer tal cosa, y hay una expectativa en ti que yo te dije, voy a regresar en 10 minutos, esa expectativa de cumplimiento de lo que prometí, eso es el ámbito de los contratos y de las obligaciones, que ustedes lo analizarán en su curso que se llama Instituciones de Derecho Privado 2, el próximo ciclo, el curso de obligaciones que viene un poco más adelante, ¿no? Que son, ¿qué pasa cuando alguien hace una promesa y la rompe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien hace una promesa y la rompe, pero porque tenía una buena justificación? ¿O qué pasa cuando alguien hace una promesa al mismo tiempo que otra persona? ¿O qué pasa cuando dos personas se comprometen frente a alguien? ¿O qué pasa cuando una persona se compromete frente a dos personas? Ese tipo de relaciones, en realidad son relaciones tan básicas de la interacción humana que tiene sentido que no sean tan diferentes el tratamiento jurídico que se hacía en Roma al tratamiento jurídico que se hace hasta el día de hoy. Entonces, cuando ustedes más adelante en sus cursos vean las normas de obligaciones y vean, oye, qué parecido esto a las instituciones de Justiniano, probablemente una de las razones sea esto que les comento. Las interacciones de las promesas que hace uno, que es a lo que se llaman las obligaciones, son interacciones tan básicas de la interacción humana de las sociedades, de las relaciones entre las personas, que tiene sentido que aquellas lógicas que utilizaron los romanos las utilicemos todavía nosotros, ¿no? Y eso respecto de las obligaciones, de los contratos, también respecto de la propiedad, ¿no? Respecto de la propiedad, podríamos decir algo parecido. Sí, a ver, María. Profesor, buenos días, disculpe que le interrumpa. Entonces, en ese sentido, podríamos decir también que, caso contrario al derecho privado, por ejemplo, el derecho constitucional, otras ramas han tenido que desligarse del derecho romano justamente en esta visa expansiva, Sí, ¿no? Por los derechos humanos, por ejemplo, porque no exacto. siguen esta lógica del derecho privado Tal de cual. relaciones básicas. Sí, exactamente. Gracias, gracias María por el aporte. Y tal vez queda más claro justamente con el ejemplo de María en contraposición a algo, ¿no? Esa lógica de hacer una promesa a otra persona es algo que diría se mantiene casi imperturbable en todas las relaciones humanas desde las culturas antiguas, ¿no? No así cosas que no son el derecho privado, que son, por ejemplo, el derecho constitucional. En el derecho constitucional sí ha cambiado mucho el derecho. Tal vez no como la protección de datos personales, tal vez no como el derecho del consumidor, pero sí ha cambiado el hecho de que, por ejemplo, en su momento había un emperador romano, ¿no? Y en el Estado moderno empezó a haber una evolución de una monarquía a una forma de organización estatal en la cual se privilegia el poder de la mayoría de la población,
¿no? La democracia. Eso sí ha evolucionado. Entonces la democracia está como estructuralmente puesta en la Constitución actual, ¿no? Eso es una cosa que más bien su evolución es más reciente, ¿no? No es tan parecida al derecho romano, ¿no? Un constitucionalista igual tal vez me corregiría porque también en el derecho romano, en la época romana, la República Romana era algo similar a lo que tenemos nosotros, ¿no? Había dos cónsules elegidos, ¿no? Solamente por un periodo, ¿no? Entonces no hay un monarca permanente en la época de la Roma republicana, y había, digamos, un senado que era lo más importante, aunque evidentemente eran de las familias patricias, pero claro, no es que sea totalmente diferente tampoco, no podríamos ir a un extremo, pero sí es pertinente lo que nos menciona María, porque la relación entre el Estado y las personas, esa es una relación que sí ha evolucionado mucho más, ¿no? Pero en el ámbito del derecho privado, que es el ámbito de los contratos, las obligaciones, ¿no? Eso sí es algo que ha quedado más permanente y tiene sentido todavía que miremos hacia el derecho romano, ¿no? Ahí es donde hay un tema ahí. Ahorita les he dado el ejemplo de las obligaciones y de los contratos, que es el ámbito de las promesas, pero eso mismo funciona para el ámbito de la responsabilidad civil, que es alguien daña a otro. Más o menos parece algo que debe haber pasado en la mayoría de las sociedades, que esa persona que daña al otro deba de algún modo resarcirle, deba reponerle eso que le ha causado daño. Eso parece algo que tiene sentido que desde Roma hasta ahora se mantenga, ¿no? O soy propietario de algo, ¿no? Entonces yo tengo, ya sea la ropa que tengo puesta, o tengo una carreta, o tengo algunas herramientas con las cuales trabajo tanto mi trabajo como profesor como mi trabajo como agricultor. Esa suerte de pertenencia, relación de pertenencia de las cosas hacia mí, es algo que también parece haber habido desde hace mucho tiempo. Entonces tiene sentido que las relaciones de propiedad sobre la tierra, sobre los bienes muebles, no hayan cambiado tanto desde esa época hasta ahora, ¿no? Y así, ¿no? Ahí menciona alguien las herencias, el derecho hereditario o las sucesiones, ¿no? También, ¿no? Aunque eso sí, digamos, creo que tiene un poco más de evolución, porque cuando más vamos entrando a las partes ya no tanto patrimoniales, de yo me comprometo con alguien a hacer algo, ¿no? O yo tengo una relación de pertenencia con unos determinados bienes, que eso creo que sí es un poco más permanente. Si no vamos a las relaciones más extrapatrimoniales, las cuestiones de familia o las cuestiones en parte de sucesiones, de herencias, ahí sí evolucionan un poco más las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora es más claro que entre mis herederos van a estar mis hijos y mis hijas. Mis hijos y mis hijas y mi esposa, ¿no? Mientras que en el ámbito romano no era así, ¿no? Entonces, porque probablemente las relaciones familiares sí han evolucionado mucho más que las relaciones patrimoniales. Entonces ahí está un primer tema, ¿ya? Ahí está un primer tema que es, ¿por qué pasa esta cosa rara de que todavía revisamos derecho romano hasta ahora? Por estas razones, especialmente en el ámbito del derecho privado, ¿ya? Eso es algo, y eso vamos a volver harto cuando miremos el derecho moderno y especialmente las codificaciones civiles, porque hay una mirada bien fuerte hacia el derecho romano. Y un segundo tema es uno que le pregunté a Hans la semana pasada y él me dio una respuesta también bien interesante, que no es una que viene de mí, sino como digo, viene de Hans, pero que me parece bien fina, que es que también en el derecho hay una seguridad en la permanencia, dijo él. Y me parece bien inteligente ese comentario. Hay una seguridad en la permanencia. ¿Qué significa eso? Y eso va a ser justamente la conexión con el último tema que vamos a mencionar, que es el hecho de que las cosas que son antiguas y que vienen de hace mucho tiempo, por alguna razón, nos da seguridad de seguirlas respetando, porque están ahí hace mucho tiempo. El derecho tiene esa característica. Eso, por ejemplo, diferencia mucho al derecho de otras ramas, como por ejemplo las ciencias, ¿no? La medicina, ¿no? En la medicina, más bien,
si ustedes miran a un médico todo el tiempo está revisando las revistas de nuevos descubrimientos para ver qué tratamientos nuevos hay, ¿no? Mientras que en el derecho, justamente bien, como decía Rolando, tal vez por un tema de seguridad jurídica, por una cuestión de que quiero tener la confianza de las cosas que estoy haciendo, la permanencia da de algún modo una seguridad. Bien o mal, una regla que está hace mucho tiempo, aunque sea una regla media antigua, da una seguridad porque ya viene permaneciendo ahí. Por ejemplo, ¿cuál? La regla de que uno pueda heredar bienes de sus padres. Esa es una regla que yo les diría que me parece bien cuestionable porque es bien contraintuitiva, es decir, en una sociedad que quisiéramos que sea meritocrática, ¿por qué tendrían que los bienes de las personas que han fallecido ir a las personas que son los hijos? ¿Qué mérito han tenido ellos para hacerlo? ¿Por qué no que vayan a una bolsa del Estado y que con esa bolsa del Estado lo distribuya en función a también las necesidades de la población, ¿no? Pero, digamos, eso que les estoy comentando es algo que ni se le ocurre plantear a la gente porque la regla de las herencias es una regla que está ahí desde hace siglos. Entonces no la cuestionamos porque hay algo también de lo que mencionaba Haas, que es esa seguridad en la permanencia de las reglas. También eso tiene el derecho, y también eso es lo que refuerza un poco por qué la costumbre también es una fuente del derecho, que es lo que vamos a hablar en la tercera parte. ¿Ya? Entonces ahí están esos temas. Solo para hacer un recuento en esta segunda parte, ¿por qué el derecho, especialmente en el ámbito privado, no cambia mucho? Uno es lo que dijo Aaron. La verdad es que sí cambia en una buena parte de algunas cosas, ¿no? Entonces, no es que todo no cambie. Luego, el derecho privado es de cosas que son como las interacciones más primitivas, más básicas de las personas, entonces tiene sentido que no hayan cambiado desde tanto tiempo atrás hasta ahora. Y tercero, hay una seguridad en la permanencia de las reglas, ¿ya? Esos eran los dos primeros temas que quería terminar de cerrar. Hacemos un break así rapidito de 5 minutos, ¿ya? Es 8:31, volvemos 8:36, y ahí terminamos con los otros temas que había de los pueblos germánicos y el derecho constitucional, ¿ya? Entonces un break así de 5 minutos rápido. Ya, volvemos entonces para cerrar con la última parte, ya la tercera parte que les comenté. Vamos a ver el tema del... Bueno, se ha puesto el título así, es un título medio discutible, pero se ha puesto el tema Derecho Constitucionario y Pueblos Germánicos. Y la etapa histórica que vamos a empezar a estudiar es la época medieval, ¿no? O la Edad Media, podríamos utilizar el término. Hay varios términos que se utilizan para esto, entre esta semana y la siguiente, ¿ya? No sé si está también dentro de los materiales, me parece que no todavía, pero una, una película que es bien conocida, creo que en algún momento la mencionamos, no sé si hablando con los adjuntos la mencionamos en algún momento, que era una que les sugeriría revisar y ver qué es El nombre de la rosa. No sé si alguno ha visto la película o más
idealmente todavía ha leído la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Lean El nombre de la rosa, es una de las novelas que más me impresionó a mí de todas las cosas que he leído. Es una novela que es más o menos ¿qué será? De los años, como recreada en los años 1200, 1300, 1200 de, de la Edad Media, pero te da una sensación, una mirada de más o menos cómo era el, el sentimiento cotidiano de las personas, ¿no? Dentro de un monasterio, ¿no? Que es uno de los entes, uno de los tipos de comunidades que existía en esa época, ¿no? Revísenla y véanla, y digamos la influencia fuerte que tiene la religión y la iglesia en ese momento, ¿no? Como no lo existe tan necesariamente ahora. Entonces, pero bueno, de esa época es la que vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de la época medieval y, de nuevo, estos cortes son totalmente artificiales, pedagógicos, ¿ya? Pero normalmente se considera que el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, es cuando podría decirse que comienza la Edad Media y va hasta más o menos el siglo XV. Y en el siglo XV pasan varias cosas, ¿no? El descubrimiento de América, ¿no? El descubrimiento entre comillas de América, también la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces ese periodo, más o menos 1000 años, es lo que a veces se llama la Edad Media, o a veces incluso menos, ¿ya? Porque a veces también se llama la Edad Media, este periodo antes del Renacimiento, ¿no? Y el Renacimiento es de los años 1400, ¿no? Dependiendo de dónde tomemos el punto de inicio del Renacimiento. Entonces, de esa época vamos a hablar, especialmente de la primera parte ahora. Les voy a dar unas líneas temáticas como para que tengan eso en la cabeza, ahora que de acá hasta el martes van a leer a Grossi y a Berman, ahora sí quizás con una suerte de guía de lectura que les voy a dar ahora con algunos alcances. ¿Ya? Antes de eso, pero quisiera saber igual, ya sea del curso que han llevado o de lo que ustedes sepan así de cultura general, o de lo que han visto Game of Thrones o algo así, ¿qué saben de la edad media, de la época medieval? ¿O qué cosa es lo que paradigmáticamente les suena, o qué cosa, con qué relacionan la edad media con la época medieval? Reyes y siervos pone por ahí. A ver, Amy. Sí, quería mencionar que bueno, la iglesia estaba muy relacionada en esos temas y tenía como que cierto poder. Ujú, exactamente. Un tema importante que va a estar ahí de todas maneras es la iglesia y el poder que va ganando después de haber empezado a ser la religión predominante en Europa, ¿no? Por un lado, ¿no? Luego, los señores feudales y la relación del feudalismo, que el feudalismo es algo que va más en la segunda parte de la Edad Media, pero sí también un tipo de relaciones entre la gente con poder y los siervos, distinta a lo que es luego las monarquías, porque los señores feudales son una suerte de señores como provinciales de determinadas comunidades, no en base a un Estado-nación, que es lo que viene luego, ¿no? Un poquito de eso vamos a hablar ahora también. Otro tema que ahí se menciona, atraso cultural, ¿no? Eso es una cosa que usualmente se menciona, no sé si en español se habla de la edad oscura mucho, pero por ejemplo en inglés, cuando se habla de la Edad Media, se habla mucho de Dark Ages, ¿no? Se utiliza mucho el término Dark Ages como una época de atraso cultural que a veces también se atribuye a la iglesia y su postura. Tal vez eso podría dar la impresión cuando vean el nombre de la rosa, cuando lean el libro. Que también siempre hay que mirar las cosas con pinzas y con ojos críticos, porque esa es una perspectiva bien eurocéntrica, ¿no? Porque, digamos, es la época de atraso cultural, podríamos decir. Eso es de por sí además algo medio discutible, pero
desde el punto de vista de Europa continental o Europa del Norte, ¿no? Porque, digamos, es esa misma época, una época en la cual la expansión islámica, que llega incluso hasta España, ¿no? Probablemente muchos de nosotros también tengamos sangre en las venas que viene desde la herencia islámica que hubo en España. Hubo un desarrollo cultural tremendo, ¿no? En lo que ahora es la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en España. Entonces, y lo mismo en el imperio, o en el ámbito de China, por ejemplo, hubo un montón de descubrimientos y avances culturales enormes en este mismo periodo. Entonces, cuando se habla, digamos, de Dark Ages o se habla de el atraso cultural, es a veces pensando más que todo en Europa continental en específico, ¿no? Europa del Norte es especial, ¿ya? Pero en efecto, digamos, más o menos son el tipo de instituciones o el tipo de sensación que tenemos normalmente de la Edad Media, ¿no? De ese momento en que cae el Imperio Romano de Occidente, que es una entidad política tan fuerte, tan abarcadora, tan, digamos, avasallante, ¿no? Y además geográficamente tan grande, para haber algo así como un cúmulo de pueblos, lo que, digamos, estamos poniendo un término así bien arbitrario, pero son los pueblos germánicos que pasan a haber en la Europa continental, ¿no? Los sajones, ¿no? Los lombardos, ¿no? También los francos, que es tal vez el pueblo más icónico, y empieza a ver hasta quizás recién cuando se da eh, el imperio, así es como se llama a sí mismo emperador Carlomagno. Hay un periodo, ¿no? En el que la vida y las entidades políticas están fragmentadas, ¿no? No vamos a poder estudiar, digamos, en detalle todo lo que es la historia medieval. Ojalá ustedes lo hayan podido estudiar o revisar o llevar el curso en letras, ¿no? O tal vez luego a través de algunos materiales ustedes lo puedan ir conociendo, pero vamos así a estudiar algunos ángulos que tienen relación con algunas cosas que me importa porque van a darnos alguna idea de evoluciones del derecho que son relevantes para debates totalmente actuales, ¿ya? Y justo por eso quiero quedarme con esa idea de esa fragmentación de lo que en sí era anteriormente el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? El Imperio Romano de Occidente cae, ¿no? Con las invasiones bárbaras en el 476 después de Cristo, aunque por cierto se mantiene el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y en el Imperio Romano de Oriente es donde es este emperador Justiniano, y Justiniano en el Imperio Romano de Oriente, ya habiendo caído el Imperio Romano de Occidente, es que hace las recopilaciones, Justiniano, en los años 500. Fíjense, entonces en sí, el derecho romano que leemos en teoría en el corpus es un producto que se hizo en el Imperio Romano de Oriente, pero claro, recogiendo toda la herencia jurídico-cultural que venía del Imperio Romano de la época imperial y también de la Roma republicana. Fíjense, pero ese esquema temporal. Pero lo que les decía es que una de las cosas que es característica de este periodo, ¿no? Hasta que empiezan a formarse estados ya un poco más identificables en Europa, es esa fragmentación, esa etapa de fragmentación en la historia europea en ese momento, ¿ya? Y eso tiene algunas repercusiones en cómo el derecho también va a empezar a aplicarse y entenderse en ese momento, y es un par de las líneas, un par de los ojos con los que les voy a pedir que revisen los materiales tanto de Berman como de Grossi, ¿ya? Y con eso más o menos vamos a terminar la sesión de ahora. Algunas líneas que les voy a comentar, ¿ya? Uno en específico en la lectura de Berman, la de esta semana, la que está en el tema 4, es esta situación de que empieza a haber un entendimiento del derecho donde ya es más importante la costumbre
más que la ley escrita. Dado que ya no hay un ente político aglomerante que es el Imperio Romano, ¿no? Donde había, digamos, normas escritas con las constituciones imperiales u otros mecanismos de normas escritas que daba la ciudad de Roma para todo el imperio, ¿no? Ahora ya no hay eso, ¿no? Entonces empieza a jugar una relevancia mayor el derecho consuetudinario, que tiene como característica el ser no escrito, el tener un montón de componente consuetudinario en el sentido de prácticas que se van dando, ¿no? Manifestaciones orales también. Eso es algo que tiene importancia en ese momento, ¿no? Eso usualmente se ve desde el punto de vista del derecho contemporáneo, desde el derecho moderno, como un atraso del derecho, ¿no? Ya no hay un derecho tan formalmente constituido como lo había en Roma, o como lo hay ahora en los años 2000 o en los años 2020, ¿no? Entonces, por eso somos herederos del derecho romano, ¿no? Porque eso es un derecho más concentrado, más formal, ¿no? Mientras que en la época de los pueblos germánicos es el derecho de las costumbres, de los pueblos desperdigados y demás, ¿no? Ese sesgo como negativo hay en este periodo, ¿no? Lo que les voy a pedir que revisen en Berman es mirar eso, pero no necesariamente con un sesgo negativo, porque el derecho consuetudinario también tiene sus virtudes, ¿no? Tiene algunas cuestiones que las vamos a encontrar nosotros incluso hasta el día de hoy, y eso es lo que les pido revisar en Berman. Uno, el tema de que ya no hay una ley escrita o unitaria, sino hay una importancia más de las costumbres. Pero sí, eso tiene como contrapartida que empezamos casi, y eso es a lo que voy con la lectura de Berman y que les pido revisarla, vamos a empezar a ver casi el derecho en su estado natural. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto del derecho en su estado natural? Es como empezamos a observar en qué puntos se nota el derecho, que no necesariamente son el derecho formal que normalmente estudiamos, que estudiaban en Roma o que estudiamos nosotros. Hoy día nosotros abrimos el diario oficial del peruano y ahí miramos las normas, que las aprobó el Congreso, que las promulgó el presidente, ¿no? Entonces hay un esquema formal de las normas, entonces ahí está el derecho, ¿no? Está en el Congreso, está en el presidente, está en el Poder Judicial, está en el TC. Pero la verdad es que el derecho, tanto en la época de los pueblos germánicos como ahora, también está en muchas otras cosas más, ¿ya? Entonces van a ver ustedes en Berman que dos cosas que resalta él es, el derecho también está en los ritos, en las ceremonias. Y va a él mencionar varios ejemplos de ritos y ceremonias que hacen el derecho también en esta época. Fíjense en eso mucho, y cuando se estén fijando en eso, piensen en cómo nosotros también tenemos varios de esos ritos también, ¿ya? Por ejemplo, uno que les menciono, cuando van a una corte, ¿no? Termina la audiencia y en Perú tocan la campanita de que terminó la audiencia. Eso tocan también cuando se gradúen ustedes como abogados, esa campanita van a tocar después de haber deliberado sus jurados y les van a pasar a que hagan su juramento de abogado. Entonces tocan la campanita, o en Estados Unidos se toca golpean con el mazo, ¿no? O los magistrados tienen una cinta, ¿no? En Europa, por ejemplo, tienen una toga, etc. Esas cosas están ahí, y no están ahí por gusto, porque esos ritos le dan cierta legitimidad a las acciones jurídicas de los entes que imparten justicia y demás. Entonces, un primer punto que les pido que tengan en la cabeza al leer a Berman es que los ritos son como una manifestación espontánea del derecho consuetudinario, pero el del derecho en general. Los ritos, las ceremonias, esos detalles, esos símbolos. Ese es uno. En eso está en buena parte del derecho también. Y dos, en la costumbre. En la costumbre y en lo que la gente va haciendo por simplemente lo que decía Hans, la permanencia de las cosas. Las cosas que vamos haciendo por mucho tiempo empiezan a tener como un sentido de juridicidad, ¿no? Las cosas que
El mejor ejemplo es el tema de la usucapión, la prescripción adquisitiva. Hay gente que invadió en las periferias de la ciudad de Lima, ¿no? Y vino una invasión y gente empezó a vivir ahí. Pero por alguna razón, el hecho de que la gente esté viviendo en un determinado lugar y viviendo y siguen ahí, por más de que todos sabemos que no eran propietarios cuando entraron, hace que ya se tenga cierta consideración a el hecho de que estén determinado tiempo ahí, y ya no se les pueda votar, ya se les reconozca algo luego, y eventualmente tanto así que el derecho luego les reconoce por solo haber estado permaneciendo ahí el derecho de propiedad, con esta institución que se llama la usucapión, que está también en las instituciones de Justiniano y que está todavía en el Código Civil peruano actual del 2021. También, eso también existe, y eso es lo otro que les comento que miren en Berman. Entonces en Berman les pido que miren esos dos puntos, que es la importancia de los ritos, la importancia de la costumbre en este derecho que ya no confía tanto en el derecho escrito o en un ente como el Imperio Romano, porque ahora estamos hablando del pueblo de los visigodos, de los ostrogodos, de los lombardos, de los francos, etc. Y esos derechos van volviéndose un poco más locales, ya no nacionales o imperiales, sino más derechos locales. ¿Ya? Eso, de nuevo, la importancia no está solamente en el periodo histórico de la Edad Media, sino está también en el hecho de que al día de hoy también ese tipo de debates se tienen respecto del derecho. ¿Ya? Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se ve eso. Entonces eso es en Berman. ¿Ya? Y en Paolo Grossi también un poquito de lo mismo. ¿Ya? Eso que acabamos de hablar, de que cada pueblo, o hasta cada pueblo, no solo como nación, como los lombardos, como los francos, sino cada pueblo, un pueblito ahí perdido en la mitad de Europa Central, a orillas del río Rin, tiene sus propias prácticas que podríamos llamar jurídicas. Y ese otro pueblo que está más allá, por el río Sena, tiene otras prácticas distintas. ¿Cómo eso puede convivir con la idea que tenemos de la unidad del derecho? ¿Ya? Nosotros tenemos esa idea de la unidad del derecho. En todo el Perú hay un sistema jurídico. En todo Brasil hay un sistema jurídico. En todo Estados Unidos hay un sistema jurídico. Esa es una idea del derecho moderno a la que vamos a regresar en el siglo XVII, XVIII, XIX. ¿Cómo eso puede convivir con el hecho de que haya distintos derechos en distintos pueblos, en distintas poblaciones? ¿No? Eso, en ojos modernos, nos hace pensar que ese derecho, que no es el derecho nacional, el derecho imperial, el derecho de una entidad política, sino es el derecho de cada pueblo, ese derecho debería ser irrelevante, porque lo que vale es el derecho de todo el Perú, ¿no? Eso es una idea del Estado moderno, ¿no? Eso es una de las cosas que justo Grossi van a ustedes ver que critica, un anacronismo, como mencionaba Rolando hace un rato, ¿no? Oye, ¿por qué, dice Grossi, estamos viendo con la lógica del Estado moderno unitario, que se entiende el Estado moderno unitario de Francia, de Alemania, del siglo XVIII, XIX, pero eso no era en el caso de los pueblos germánicos. Ahí había un montón de pueblos con sus propios derechos y sus propias prácticas y costumbres locales que también eran derecho. No los tenemos que ver con esos mismos ojos, dice Grossi. Esa es la crítica de anacronismo que hace Grossi. ¿Ya? Eso es lo que les pido revisar en Paolo Grossi. ¿Y por qué les comento eso? Justamente por lo que acaba de comentar Sebastián ahí en el chat. El pluralismo jurídico. En la Edad Media ni en la Edad Moderna nadie hablaba de pluralismo jurídico con ese término. ¿Ya? Pero aunque no usaban el término de pluralismo jurídico, es exactamente el mismo fenómeno. Es como un péndulo, ¿no? Fíjense, era, no sé, como un péndulo así. El derecho romano, desde un estado más unitario, pasa a haber una evolución a un derecho más provincial, más de pueblos, más plural de cada pueblo, aunque no utilizaran ese término. Luego viene el Estado moderno y pasa a haber un Estado unitario otra vez. ¿Ya?
el Estado americano, Estados Unidos fundado, el Estado británico, el Estado francés, ¿no? Napoleón, ¿no? La República del Perú, 1821, ¿ya? Y hoy día, 2021, y desde hace algunas décadas, estamos otra vez en un proceso que va yendo hacia empezar a reconocer los derechos locales, las prácticas de la diversidad de la gente. Y eso es lo que menciona Sebastián, el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es un término más contemporáneo. Pero fíjense en esto la importancia de la historia del derecho. Alguien va a decir, el pluralismo jurídico es una cosa novedosa, que estamos hablando en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Somos originales. Pero fíjense lo poco originales que somos, porque en realidad no, es un péndulo. Estamos volviendo a la Edad Media, pero no como algo negativo, sino más bien como algo positivo. Hay mucho que aprender de la Edad Media por el espacio para la diversidad que había justamente en la Edad Media. Esa mirada hacia atrás es lo que nos puede permitir entender algo como esto que les voy a poner en la pantalla. Deben haberlo escuchado y con eso termino la clase. Esto. No sé si ustedes han escuchado, pero con la última constitución de Bolivia, Bolivia se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso hace unos 100 años o hace 200 años era una contradicción en sí misma. Estado plurinacional. Justamente lo más característico, eso lo van a ver un poco en Grossi, es que el Estado es una nación, ¿no? Entonces, Napoleón y el Código Civil francés es Francia, la República Francesa. O el Código Civil alemán y la Alemania unificada de fines del siglo XIX es un Estado. Justamente la idea es, de muchos pueblos germánicos, un solo Estado. O la República del Perú. Eso es una idea moderna. Hoy día estamos en un proceso de reconocer la diversidad y saber que en nuestro país, ¿eh? Y este es el debate que tenemos ahorita en nuestro país. En Bolivia ya se adelantaron, en Perú estamos en ese debate. Los shipibos con ibos, los ayánicas, ¿no? La cultura andina, los chinos, los afrodescendientes en nuestro país, toda esa diversidad que tenemos, los alemanes, no sé, en Posus, toda esa diversidad puede convivir en un solo lugar con derechos locales y un derecho nacional. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta y desafío. En Bolivia han hecho un intento, ¿no? Con lo que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. La pregunta por el pluralismo jurídico es una pregunta totalmente contemporánea en nuestro país. Y fíjense lo conectado que está con el tema que estamos viendo ahora, que van a ver en la lectura de Grossi y Berman, y que es lo que también vamos a hablar en la próxima semana, cuando entremos también al Jus Común. Ya, entonces lo dejamos ahí, y nos vemos el próximo martes en la siguiente sesión. Ya, gracias a todos, a todas por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Profesor.